terminen viviéndose aquí en Colombia. La pesadilla, la pesadilla en la que se ha convertido para muchos el tener que llevar no solamente el duelo porque fallece un ser querido, sino lo difícil que es poder, poder hacer algo con el cuerpo sin vida de ese familiar que el coronavirus se ha llevado. Antes de hacer el enlace con España, vamos a ir con la actualización de noticias en Bogotá, porque se ha conocido más del decreto Sí. de la alcaldesa Claudia López sobre este simulacro de ejercicio para que todos nos quedemos en la casa de cuarentena que arranca el viernes a las 0 horas, es decir, a las, a las 0 horas de la madrugada del viernes, 12 de la noche para algunos, Sí, pues, pero a las 12:01 de la exacto. madrugada, todos tenemos que estar en la casa. ¿Qué más se sabe, Karen? Sí, Juan Pablo, pues mire, se restringe de manera total la movilidad de vehículos particulares, motos y camiones. Las únicas personas que podrán sacar su carro o su moto serán aquellas que están exentas de esta medida, que ya mencionamos anteriormente cuáles son estas personas, y ellos sí podrán usarlo, tendrán que acreditarse debidamente para poder transitar. El terminal de transportes de Bogotá no va a funcionar, estarán abiertos los establecimientos para abastecimiento. Pueden salir, esto es una pregunta, Juan Pablo, que se hace la gente en redes sociales y que también se han hecho aquí incluso en Caracol, y es qué va a pasar con la gente que quiere sacar a pasear al perro. Lo pueden hacer, pero no pueden salir más de 20 minutos a la calle. Todos los servicios de transporte como Transmilenio, SITP van a operar con normalidad, sin embargo se va a reducir la flota como si se tratara de un fin de semana. También, Juan Pablo, para el caso de los taxis, pueden movilizarse, pero únicamente cuando tengan servicios reservados por aplicación o por teléfono. Y esto es muy importante, Juan Pablo, y es que se trata de un simulacro, pero acaba de decir la alcaldesa Claudia López, y es que quienes incumplan esta medida no tendrán sanciones pedagógicas, sino sanciones reales, que irán desde amonestaciones hasta multas económicas y hasta cárcel. Andrea, ¿cómo lo ve? Pues realmente se lo están tomando muy en serio, sobre todo porque es que hay que mirar el espejo de situaciones como las que se están presentando en Europa, y ya nos lo va a contar nuestro invitado, que las cosas hay que tomárselas en serio. Para algunos puede parecer drástico, pero si lo están tomando en este momento los expertos después de reuniones con médicos, con epidemiólogos, en comunicación con lo que está sucediendo en Europa, me parece que es lo que hay que hacer caso. Don Carlos Mayoral, gracias por atender esta llamada de Sigue la W. Primero que todo queremos expresarle nuestra solidaridad. Yo creo que nunca antes, Carlos, había estado el mundo tan conectado como hoy. Conectado Hola, lamentablemente en la tragedia, pero aquí estamos y primero que todo un gran abrazo a la distancia. hola, muchas gracias. Hola a todos. Cuéntenos la historia, cuéntenos qué fue lo que pasó, cuéntenos qué es lo que le ha tocado vivir en medio de esta emergencia por la pandemia. Bueno, nuestra historia es una de esas historias dramáticas que está dejando esta enfermedad aquí en España. Todo empezó, bueno, pues como sospecho que está empezando a pasar en Colombia, ¿no? Con ciertas, reticencias hacia la enfermedad. Creíamos que era una simple gripe o una enfermedad que no iba a afectar a nada más que a un porcentaje muy bajo de la población. Bueno, había incluso ciertas risas, ciertos memes con el tema, pero poco a poco ha ido instalándose, y la realidad es que el crecimiento ahora mismo aquí es exponencial. Y el caso de mi familia, pues es un caso muy dramático, uno más, y es, el anciano familiar mío ingresó en la unidad de cuidados intensivos del hospital de aquí de Madrid, aquejado de una enfermedad pulmonar, una más, no parecía nada grave, pero cuando le hicieron la prueba dio positivo por coronavirus. Estamos hablando de un momento muy iniciático de la enfermedad, es decir, es como si hubiera pasado en Colombia a lo mejor hace 4 o 5 días. No había mucha información, el nombre nos sonaba a todos un poco por el caso de China y de Italia, pero no parecía nada más allá. Sin embargo, a medida que la enfermedad fue evolucionando, nos dimos cuenta de que aquello no era una enfermedad más. Rápidamente le aislaron en una habitación a él solo para que... ¿Carlos?
dejado hasta que ha fallecido. En esos 10 días no ha podido visitarle su familia en ningún momento, excepto el día que poco después, el mismo día de su muerte, que dejaron entrar a uno de los hijos con un traje especial. ¿Carlos? Sí. ¿Me oís? Sí, ¿Me oís es ahora? que se nos está cortando la comunicación, pero adelante, Carlos, por favor. No, os decía que esta medida de poder visitar a la persona, incluso con trajes especiales, ya se va a prohibir. Es decir, las personas mueren solas, aisladas, ajenas a todo, con un estrés postraumático terrible, porque claro, ya saben que el pronóstico es muy malo y no pueden ver a sus hijos, a sus nietos, entonces es algo dramático. Para más Indri, cuando mueren, cuando fallecen, no podemos ir al tanatorio, y los entierros se llevan en la más estricta intimidad, como mucho con 8 o 10 personas que no pueden abrazarse. Es decir, es una escena muy cruel, muy dramática, y por desgracia en España aumenta exponencialmente. Carlos, explíquenos un poco más cómo es este procedimiento para que las personas puedan ser llevadas a un cementerio o las están cremando. ¿Cuál es ese procedimiento que se está siguiendo de acuerdo con el protocolo del coronavirus allí en España? Bueno, una vez fallece el enfermo, no se puede ver el cadáver, no se puede visitar de ninguna manera, se crema enseguida y, vamos, respetando las 24 horas que es por ley que hay en España, pero la familia en ningún momento puede reconocer el cadáver y te entregan esas cenizas que, bueno, aquí en España pues a veces se entierran también, pero también los entierros son, ya digo, muy poco concurridos, no dejan que vayan más de 8 o 10 personas, la familia más cercana. El resto seguimos aquí confinados en casa y no podemos ni siquiera acercarnos a algo tan necesario como es el duelo de nuestros familiares, ¿no? Es una cosa terrible, sinceramente. Sí, Carlos, teniendo en cuenta esta situación, la que vivió su familiar y la que están viviendo ustedes, yo quiero saber en este momento cómo están ustedes, cuál es la situación, en qué situación están ustedes, sus familiares más cercanos y cuál es la recomendación que le hace a las personas que hoy en Colombia pues estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Pues mira, a mí la situación actual de Colombia me recuerda mucho a la de España hace 10 días, y es que yo recuerdo hace 10 días, insisto, que nosotros veíamos por la tele lo que pasaba en Italia, que más o menos ha sido nuestro antecedente más cercano, y veíamos que, bueno, se sucedían poco a poco los muertos, y veíamos que recluían a la gente en sus casas en Italia, pero nos parecía que eso no podía llegar aquí y que era una broma más, ¿no? Y que podíamos seguir haciendo vida normal. Pero han pasado 10 días desde entonces y nos hemos dado cuenta que o realmente hacemos caso a las recomendaciones y nos recluimos en casa de verdad, o esto no va a parar nunca, porque ahora mismo en España y en Italia, en ambos países, los muertos crecen al doble cada día. Es decir, si hoy ha habido 100 muertos, mañana habrá 200. Esto es realmente grave. No nos damos cuenta, a lo mejor, de la capacidad de contagio que tiene esta enfermedad. Por tanto, la única manera de pararlo es estar en casa. Mientras estemos aquí, por lo que nos dicen, se seguirá sucediendo esta especie de contagio exponencial durante unas semanas, pero habrá un momento donde la curva baje. Pero insisto en que si a los que nos escuchan allí en Colombia, por favor, hagan caso, no vayan a reuniones muy concurridas, porque si bien es cierto que los más afectados suelen ser los ancianos, ya se está dando en España fallecimientos de gente joven con 30, 40 años sin patologías previas, gente deportista, y por otro lado la gente anciana, por supuesto, los más vulnerables, terminan falleciendo en condiciones infrahumanas que de alguna manera chocan con toda la sociedad, ¿no? Y afectan a toda la sociedad. Por tanto, lo que les pido es no hagan como en España, tómenselo en serio desde el principio y hagan caso a esas recomendaciones. De hecho, os escuchaba ahora hablar del decreto que habían anunciado en La alcaldesa su de ciudad. Bogotá. Sí,
y hablaba de simulacro. Yo, si fuera ella, y si nos escucha, le diría que no haga simulacros y que ya realmente lo aplique cuanto antes, porque aquí ya digo que en España ha sido muy necesario y hemos llegado tarde. Este es el Twitter por el cual conocimos a Carlos Mayoral y su historia. Hoy ha fallecido, escribió hace 2 días, el padre de mi tío por coronavirus. No han podido despedirse sus nietos, solo uno de sus hijos, con traje especial. No pueden ir al tanatorio, los hermanos no pueden verse porque tienen síntomas. Podrán ir al entierro sin compañía. Esta enfermedad es muy cruel. Y en ese sentido va mi pregunta, Carlos. Las personas que también dicen, no, pero es que yo soy joven, no pasa nada. Hay que ser conscientes de que todos los jóvenes y todas las personas somos transmisores y que podemos llevar el virus a los adultos mayores, que siempre hay en el hogar pues una persona que puede verse afectada. ¿Qué les diría usted particularmente a los jóvenes y sobre todo de esta enfermedad, este virus, que no permite ni siquiera despedirse en el momento de la muerte? Bueno, por lo que nos dicen aquí en España, los jóvenes y los niños son los mayores transmisores de la enfermedad. Son los que menos la padecen en sentido, digamos, sintomatológico, pero son los que con mayor efectividad la transmiten. Por tanto, les diría que de alguna manera somos una especie de arma, ¿no? Ahora mismo, porque salir a la calle, ver a los nietos, ver a tus seres queridos más ancianos, darles un beso, tocarlos, es un problema grande. O sea, podemos transmitirle la tasa de mortalidad en España en ancianos me parece que está por encima del bueno, en total me parece que está casi cerca del 10%. Es una letalidad salvaje. Es decir, de cada 100 personas mueran 10 por una enfermedad es muy bestia. En los ancianos esto obviamente se multiplica. Entonces, tomémoslo en serio, porque al final en Madrid, por ejemplo, que es una ciudad relativamente grande, todos vamos a ir conociendo casos cercanos que ocurran. Si los jóvenes, si los adultos, todos en general, la sociedad completa, hubiera hecho el ejercicio que estamos haciendo ahora de recluirnos, de no salir a la calle, todas estas muertes se hubieran minimizado muchísimo. Por tanto, no hagan caso a la recomendación y no salgan a la calle. Carlos Mayoral, gracias por este mensaje. Es una voz que se necesita escuchar, sobre todo más temprano estábamos viendo una cantidad de gente en los parques, saliendo disque a trotar, a hacer ejercicio, cuando el llamado es cuidémonos y cuídense. Carlos, gracias y nuevamente un abrazo solidario para usted en medio de todo esto. Un abrazo para todos. Gracias, muchas gracias. Hacemos una pausa, vienen los deportes y al regresar estaremos hablando de la canción de moda. ¿Qué dice? ¿Cómo, Andrea? Quédate en tu puta casa. ¿Cómo dice la canción, Paola? Quédate en tu puta casa. Mauricio, ¿cómo dice la canción? Quédate en tu puta casa. Voy a hacer conexión telepática con Vanessa porque ella está también en su puta casa. Jorge Morales, que viene con los deportes, ¿cómo se llama la canción? Quédate en tu puta casa. Eso No será tenía al ni idea, me regresar. acabo Es de el enterar. mensaje del momento, es el mensaje del momento. Volvemos, sigue la W.